Sí, buenas tardes. Vamos a empezar el- nuestro tema del día de hoy, que es la segunda parte del tema esencia, ego y personalidad. En este momento vamos a ver el tema del ego. Bien, pues el ego es una palabra, la palabra ego es una palabra de origen latín y que quiere decir yo. Al yo se le conoce como ego, como dice aquí abajo, al mí mismo o sí mismo. ¿Por qué? Porque la vez pasada, conferencia anterior, comentamos que el ego y la esencia se expresan a través de nosotros, a través de nuestra personalidad. Entonces, por eso el ego es el mí mismo o el sí mismo, porque se expresa a través de nosotros. O sea que nosotros mismos somos el yo, que vive dentro de nosotros. Pero el ego es algo que no solamente sea algo que se estudie en estos tiempos, como comentábamos en la conferencia del calendario azteca, que este conocimiento o esta sabiduría gnóstica es milenaria, que es universal y que otras culturas de la antigüedad ya la estudiaban y la enseñaban. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver con qué nombre se conocía en otras culturas y en otros tiempos al yo o al ego. En este caso, en el antiguo Egipto se le daba el nombre de demonios rojos de sed. En los aztecas, Sensonhuitznahuac y Coyolxauhqui, ¿sí? En el Tíbet se le ha llamado agregados psicológicos, ¿sí? En, en Creta se le da el nombre de Minotauro. En la mitología griega, el nombre de Medusa. Entre los mayas se le llamaba o se le llama al ego los señores de Xibalbá. ¿Sí? Vemos el nombre también de Dragón Mara. Y en el cristianismo, pues lo conocemos como los 7 pecados capitales. Pero antes de que tuviera este nombre cristiano de los 7 nombres, 7 pecados capitales, existió, este nombre se le dio por ahí del siglo VI por por el Papa Gregorio, pero antes de él, Evagrio Póntico había hecho un escrito sobre los 8 vicios malvados. Era el nombre que aparecía o que se le conocía antes, pero vino el Papa Gregorio del siglo más o menos 6 y lo redujo a 7 pecados capitales. Bueno, entonces, eh, la psicología oficial nos da una respuesta a la pregunta que somos, y obviamente la psicología gnóstica nos da otra respuesta. ¿Qué somos? La psicología oficial nos dice que somos, que el ser humano es un yo permanente e inmutable, es decir, que no cambia. Pero la psicología gnóstica, pues obviamente al profundizar en el estudio de la mente y de los misterios del hombre, nos dice que estamos equivocados, porque no somos un ser único, individual, ni somos permanentes, ni somos inmutables. Es decir, primero porque ya comentábamos que la personalidad se va desarrollando, ¿sí? Y que comentábamos que cuando somos bebés y tenemos la esencia pura, libre del yo o de defectos, pues todas las personas se quieren acercar a nosotros. Pero precisamente porque cambiamos, porque modificamos nuestra psicología, pues eso de que todos quieren estar cerca con nosotros con el tiempo cambia. Es decir, que el ser humano sí cambia y sí puede cambiar. Entonces, muchas cosas que creemos no tener, pues sí tenemos, y viceversa. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden creer no tener alma y sin embargo la tienen. No porque no crean que la tienen quiere decir que no la tengan, ¿verdad? Y también una persona puede creer que no tener defectos, pero no porque se crea una persona sin defectos quiere decir que no los tenga, ¿sí? Entonces, la psicología gnóstica, repito, al profundizar en el estudio de la mente y los misterios del hombre,
pues nos da una nueva respuesta, nos da una nueva forma de entender nuestras conductas, nuestra psicología, nuestra emoción y nuestros actos, ¿sí? Pero ¿qué es el ego? Bueno, pues como aquí vemos, nos dice que es un manojo de recuerdos, ¿sí? Que es un conjunto de defectos que pertenece al tiempo, que es multiplicidad, que es catexis suelta. Pero voy a tratar de ir explicando. ¿Por qué es un manojo de recuerdos? Pues porque el yo o el mí mismo por lo general vive en el pasado. Es decir, los seres humanos por lo general vivimos de los recuerdos, ¿sí? Que recuerdo cuando cumplí 15 años, cuando me hicieron mi fiesta, cuando era niño, ¿sí? Entonces, nosotros constantemente estamos viviendo de recuerdos. ¿Y por qué el yo es recuerdo? Porque al contrario del yo, la conciencia, que ya hemos comentado en otros temas, la conciencia vive en el presente, vive en el aquí y en el ahora. Entonces, la conciencia no puede vivir de los recuerdos, ni tampoco vive o puede vivir de las proyecciones a futuro. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando vamos en la calle y olemos un perfume que nos recuerda a una persona, pues ese perfume ya generó un recuerdo. Y entonces, ya sea que nos alegramos por recordar a esa persona, o nos podemos enojar, o nos podemos poner tristes, ¿sí? Y ahí es donde entran lo que dice más abajo, las emociones negativas, que los defectos también son y provocan las emociones negativas. Entonces el yo no es uno, es un conjunto de defectos, es multiplicidad, porque nosotros cuando nos empecemos a estudiar nos vamos a ir dando cuenta con los métodos que aquí se van a enseñar que, que no somos el mismo, por ejemplo, cuando estamos en un estado de ira, en un estado de cólera. No somos los mismos cuando está dentro de nosotros el yo del orgullo, que no somos los mismos cuando hay pereza. ¿Por qué? Porque cada defecto piensa de una manera, siente de una manera muy particular. Entonces, cuando vayamos descubriendo eso, todos esos puntos en nosotros, vamos a darnos cuenta que uno cree, piensa y siente que que soy yo mismo, pero con pereza, que soy yo mismo, pero que ahora estoy alegre, que soy yo mismo, pero ahora me siento molesto. Y no es así. Cada defecto, cada pecado capital es una persona que habita dentro de nosotros y que nos manipula, es decir, que toma control de nuestro pensamiento, de nuestra mente, de nuestra emoción y de nuestros actos. Es si, como si fuéramos un títere y que el yo, con unos hilos que no se ven, que son invisibles, nos dijera, nos manipulara y pensara, y que el yo piensa a través de nuestra mente, claro, y genera pensamientos en nosotros y nos dice qué vamos a decir, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, es decir, nos manipula como si fuéramos unos títeres, pero esto lo vamos a ir viendo y entendiendo poco a poco, conforme vayamos hablando de la parte práctica de la gnosis. Ahorita estamos viendo la parte teórica psicológica. ¿Por qué el ego pertenece al tiempo? Bueno, pertenece al tiempo porque cuando una persona fallece, cuando va al sepulcro, pues hasta ahí llega el yo. ¿Por qué? Porque si una persona muere, el yo ya no puede seguir habitando ese cuerpo, ya no puede seguir manipulando esa persona. Entonces, el yo no es eterno, el yo no es para siempre. Al contrario de la esencia o del alma, esas sí son eternas. Entonces, el yo pertenece al tiempo, es limitado, afortunadamente no vive para siempre. El yo es catexis suelta, la palabra catexis quiere decir energía, es una energía que está suelta, que digamos, al decir suelta es como una forma de decir que hace lo que quiere, que no, es una energía que no tiene un control, que no tiene una dirección,
que no tiene que esa energía está mal canalizada y que no está cumpliendo con una función específica, ¿sí? Por eso es una energía suelta. Ujú. Es como si fuera un mono que dejan fuera de su jaula y hace lo que quiere y destroza y rompe y brinca y grita, etc. El yo, pues son falsos valores. ¿Por qué? Porque se habla mucho, por ejemplo, en estos tiempos de, del orgullo, de que uno debe de tener orgullo, que debe ser, o hablan, lo confunden, perdón, el orgullo, por ejemplo, con el autoestima, y sé que tienes que tener alta autoestima, pero se confunde con el orgullo o incluso con la soberbia, ¿verdad? Y tener una buena autoestima o una alta autoestima no significa ser soberbio, pero se confunde. Ajá. Entonces, buena autoestima no significa ver a las personas por encima del hombro, pero por eso el yo son falsos valores, porque nos hacen creer que es un valor, pero es totalmente falso, porque ese es un valor, pues nos hace más dignos, nos hace, como la misma palabra lo dice, tener más valor como seres humanos, vamos a decir. Pero una persona que es soberbia no puede valer más como ser humano. Obviamente eso lo desvaloriza. ¿Sí? Porque no es agradable convivir con una persona que está llena de soberbia, claro que no. Hace sufrir mucho a las personas que lo rodean. El yo, pues obviamente con lo que estamos comentando, nos damos cuenta que el yo nos conduce al error. Y voy a mencionar algunos defectos nada más que podemos ver y que todos hemos visto. Por ejemplo, el error, el yo chismoso, el yo que critica, el yo que siempre quiere tener la razón, el yo que todo le molesta, el yo que no acepta sus errores, el yo que es orgulloso, el yo que se siente víctima, el yo que se autocompadece todo el tiempo y alguien puede andar todo el día, pobre de mí, pobre de mí. Uh-huh. El yo machista, el yo feminista, ¿sí? El yo que miente, el yo que jura amor eterno, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, son muchos los defectos y cada defecto es un error. Entonces, como ven, el ser humano tiene muchos errores o tenemos muchos errores. Obviamente, hay unos que se expresan más o se manifiestan más, como por ejemplo, hay personas que solo hecho de verlas decimos, esta persona se ve que es iracunda, que es muy enojona, de hecho, mejor ni le hablo porque de seguro me va a contestar mal o con una grosería. Y sin conocer a esa persona, sin saber su nombre, pero es un defecto que está tan marcado que hasta lo transpiran por los poros, ¿sí? Entonces no necesitamos ni siquiera conocer a la persona para darnos cuenta que es iracundo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ajá. De igual manera, si vemos a una persona, por poner un ejemplo, que siempre anda desarreglado, que no se peina, que siempre pareciera que no se baña, pues no necesitamos preguntarle, ya sabemos que esa persona es perezosa, ¿sí? Por poner unos ejemplos. Ello son costumbres. ¿Por qué? Porque cada lugar, depende de donde hayamos nacido, existen ciertas costumbres, pero esas costumbres pues pertenecen a cierto grupo de personas, a cierto lugar. Entonces, ¿por qué el ego es costumbre? Porque cuando hay una costumbre en un lugar, la gente simplemente repite el acontecimiento, el evento, los actos, lo que sea que se haga por costumbre, pero no tiene conciencia de por qué lo hace. No tiene una conciencia de para qué lo hace o en qué le beneficia o si en vez de beneficiarle le perjudica. No lo sabe. Simplemente sigue repitiendo los patrones de conducta de su familia y de la sociedad que le rodea, del lugar donde vive. Aparte de que todos tenemos nuestras costumbres, quizás como familia o de forma personal. Y vamos a ir entendiendo esto un poco más
conforme vayamos avanzando en los temas. El ego pues también son vicios, y con vicios no solamente hablamos del alcohol o el cigarro, ¿no? Todo lo que sea un exceso de algo es un vicio. Por ejemplo, puede tener un vicio al chicle, y van a decir, bueno, pero ¿y qué de malo tiene tener un vicio al chicle? Pues es mejor que tomar. Pues no es que sea mejor, porque al final es un vicio, pero te está haciendo daño. De alguna forma te está haciendo daño. Y es un vicio porque también estás apegado al chicle. Si un día no lo tienes, así como el alcohólico, si un día no tiene el alcohol, sufre. Una persona que tiene el apego y el vicio del chicle, si un día no lo tiene, va a sufrir de igual manera. Ajá. Entonces, vicios hay muchísimos. Hay vicios al refresco, hay vicios, puede ser vicio que es un sinónimo de apego también hacia alguna persona o hacia alguna cosa. Entonces, como ven, vicio no nada más es el alcohol y el cigarro, pueden ser muchas cosas. Hay personas que tienen vicios raros. Por ahí en la tele, si ustedes alguna vez vieron a alguien que comía papel de baño, era un vicio, la persona no podía dejar de comer papel de baño, y aunque el médico ya había tenido que ir varias ocasiones al médico, la persona seguía haciéndolo, con el riesgo de que podía causarse incluso la muerte. También otra persona que tomaba gasolina, otra persona que comía Big Vaporub, y esto es real porque son historias que pasan en la tele. Entonces, tenían esos vicios. También hay personas que tienen vicio al deporte. ¿Por qué un vicio? Porque como tal así lo expresan. No es que mi único vicio es hacer ejercicio o hacer deporte, hago cualquier deporte, pero al final, al ser un vicio, se está haciendo daño. Porque recordemos que todo en exceso es malo, incluso lo bueno en exceso hace daño. Entonces, por eso la gnosis nos va reeducando y nos va enseñando a vivir pues en el equilibrio. Es bueno hacer ejercicio, sí, pero si nunca dejas descansar tu cuerpo, entonces le estás haciendo daño a tu cuerpo. Incluso ya no es ni siquiera por salud. A lo mejor es nada más por vanidad. Entonces, como ven, nuestras conductas, nuestros actos tienen un trasfondo, y poco a poco vamos a ir aprendiendo a conocerlo. El ego es aberración. ¿Qué es una aberración? Bueno, algo que se usa de la forma diferente para lo que fue hecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner que una aberración sería que una jirafa se quisiera parear con un cocodrilo. Esa sería una aberración. ¿Por qué? Porque su naturaleza no les indica eso. Una jirafa se debe de aparear o reproducir con otra jirafa o con una jirafa macho. ¿Sí? No vamos a ver reproduciéndose un ratón con una cabra, pues no, porque sería una aberración, porque no, su naturaleza no es esa. Igual podemos hablar del ser humano, pero no me quiero meter en ese tema, pero lo vemos y lo vivimos hoy en día en nuestra sociedad, y son aberraciones. Y saben muy bien a qué me refiero, porque no es la naturaleza, porque no es lo normal, porque vamos en contra aparte de la naturaleza, de las mismas leyes de Dios. Cuando dijo que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Entonces dijo un hombre y una mujer. ¿Qué otra cosa sería una aberración para que entendamos? Si yo tengo un cuchillo y lo uso para cocinar, pues el cuchillo para eso fue hecho, para cocinar. Pero si yo agarro para hacerle daño a alguien, entonces eso se convierte en una aberración, porque el cuchillo no fue fabricado para eso, ¿verdad? Y entonces así podemos ir poniendo muchos ejemplos. Ajá. Obviamente la consecuencia de que el ego esté presente en nuestra mente, pues también es que genera emociones negativas. ¿Sí? Si yo me pongo a pensar ahorita,
de cuánto sufrí de niño y pobre de mí, pues me voy a poner triste, es decir, se va a venir a apoderar de mí una emoción negativa que se generó a través de ese pensamiento, de ese recuerdo de que me acuerdo que una vez mi papá me castigó porque no le hice caso y me pegó. Y empieza el pobre de mí, ¿verdad? ¿Cómo sufrí? Entonces ahí está el yo en la mente, en el recuerdo, pero generando también emociones negativas. Entonces, como vemos, el resultado de que el yo esté tomando control de nuestra mente es la inconsciencia, es decir, que nuestros actos los hacemos, como decimos, sin pensar. O sea, hacemos las cosas sin pensar, hablamos sin pensar, sin reflexionar lo que vamos a decir. Entonces el ego es inconsciencia, es subconsciencia y es también infraconsciencia. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Pues el ego tiene diferentes formas de expresión. Ya dijimos, se puede expresar a través de un pensamiento, de un recuerdo, de un deseo. ¿Cómo un deseo? Vamos a poner un ejemplo. Ustedes, a todos nos ha pasado, estamos en el trabajo, pero uno no está viviendo el presente. ¿Qué pasa cuando estamos en el trabajo? Permítanme un segundo. Se está tirando el agua. Permítanme un segundo. Se está tirando el agua. Perdón. Entonces, decía, estamos en el trabajo, pero la mayoría de las personas no disfrutan su trabajo. Entonces, están en el trabajo y están viendo la hora cada 5 minutos, porque su deseo en ese momento es ya no estar ahí. Su deseo es hacer otra cosa, estar en la casa, incluso estar durmiendo, estar con los amigos, tomándose una cerveza, estar en un bar, etcétera, pero no quieren estar en el trabajo. Eso quiere decir que hay un deseo constantemente. Si nos pudiéramos observar cada pensamiento es un deseo. Ahorita, por ejemplo, en el lugar donde estoy hace calor, entonces empieza el deseo a expresarse a través de mi mente y dice, quiero un refresco, quiero algo frío, deseo algo frío, deseo tomar esto. Ajá. Entonces, constantemente se está manifestando el yo en forma de deseo, en forma de recuerdos, en forma de pensamiento y muchas otras formas. Por ahí hay evidencia científica hace ya un par de décadas que los psicólogos Gennady Krokalev, creo que de origen polaco, y el mexicano Armando Salas, perdón, está mal escrito, pudieron fotografiar los pensamientos. Esta investigación obviamente no siguió mucho más adelante, o no sé qué pasó porque ya no se dio a conocer, pero sí se descubrió que sí se podía fotografiar los pensamientos, es decir, que los pensamientos tienen una forma que sí se pueden ver, ¿no? Y que también producen sonidos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Si ustedes le preguntan a alguien que es esquizofrénico o a alguien que tiene Alzheimer, eh, un poco avanzado le va a decir a esa persona que escucha voces, o sea, que escucha sonidos dentro de su cabeza y fuera de su cabeza, voces que le hablan, que le dicen qué hacer, qué decir. Entonces, ahí podemos ver cómo el yo, pues, obviamente tiene una voz y se puede, cada pensamiento producido por el yo se puede ver, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del yo? Pues ya mencionamos algunas, pero contradicciones porque hoy sí te quiero, pero mañana no. Hoy me conviene estar contigo, pero mañana ya no. Entonces, el yo nos mantiene así, estar contradiciéndonos constantemente. Ninguno tiene verdadera y auténtica unidad de ser, como comenté hace rato, no somos seres individuales porque no es la misma persona que piense diferente, sino que son muchas personas que están dentro de nosotros y cada una tiene su forma de ser y de pensar, ¿sí?
Pues obviamente si el yo es error, pues es irresponsable, nos hace ser irresponsables. Nos asocia a leyes mecánicas. En algún momento hablaremos de las leyes mecánicas, pero entre ellas, por ejemplo, está la ley del karma, ¿sí? Que ya han escuchado algo de ella. Encierra y condiciona a la esencia, que es esa chispa divina que comentamos en la clase anterior, que pues llevamos dentro, que es lo más puro que llevamos, que lleva el ser humano dentro de sí mismo. Y pues el yo obviamente conduce al error, al dolor. ¿Quién nos hace sufrir? El yo. No nos hacen sufrir las personas, nos hace sufrir el yo. ¿Cuál es el verdadero enemigo del ser humano? El yo. ¿Y dónde vive? Dentro de sí mismo, en su mente, en su psicología. Está apoderado de su psiquis, de sus emociones. ¿Sí? Entonces, pues obviamente, ahora que se sabe que las enfermedades o alguno de los síntomas que se conocen hoy en día, que tienen un origen, por ejemplo, emocional o psicológico, pues con mayor certeza o seguridad decimos que el yo es el que enferma al ser humano. Y que obviamente, por eso hay personas que envejecen de una manera, pues, como que muy rápida. De hecho, precisamente ahora en estos días me tocó tratar con una persona que es apenas un par de años mayor que yo, pero parece de 60 o un poco más. Digo, a lo mejor yo me veo también así, no lo sé, pero sí que es apenas un poco mayor que yo y ya tiene una tendencia a verse como abuelo. Entonces es el yo, ¿sí? Y pues la inevitable muerte, ¿sí? El yo pues lo que genera también es hipnosis colectiva, es decir, que todos pensamos de la misma manera, todos actuamos de la misma manera, pero la palabra hipnosis, hipnos quiere decir sueño, está relacionado con el sueño. Es decir, que hay un sueño colectivo, un sueño de la conciencia, que como el vecino hace esto, pues yo también lo hago. O sea, por decir, si el vecino pone música muy fuerte, pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? Pues si el vecino engaña a su mujer, yo ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? Si el vecino maltrata y golpea a sus hijos y nadie le dice nada, pues yo también lo puedo hacer. Esa es una forma de hipnosis colectiva, que hacemos lo que hace Raimundo y todo el mundo. ¿Por qué lo hacemos? No lo sabemos, pero repetimos conductas y formas de pensar sin saber las consecuencias de ellas, que en síntesis eso es la inconsciencia de la humanidad. Hacemos y decimos cosas sin saber la consecuencia real de nuestros actos. Y eso pues nos lleva a llevar una vida llena de problemas, llena de preocupaciones, una vida enfermiza, una vida de sufrimiento, de dolor, de carencias, y pues realmente eso no es vivir. Pero pues como el yo nos lleva así a vivir de esa forma, pues nunca vamos a poder vivir el eterno presente, ese regalo que está de momento en momento y que solo se puede vivir a través de la conciencia. ¿Cuál es? eh, ¿Se puede erradicar el yo? ¿No lo podemos quitar de nuestra psiquis? ¿Hay alguna forma de que no esté dentro de nosotros? Pues sí lo hay, afortunadamente. Y aquí por eso dice, la muerte del ego o la muerte del yo o la decapitación del yo no es exclusiva de nadie, no es exclusiva de la gnosis, ¿no? En todas las culturas, como dice aquí, regiones y folclores a lo largo de la historia de la humanidad, siempre se ha enseñado y se ha manifestado. Y aquí vemos precisamente a Perseo cortándole la serpiente a la medusa en la imagen, en la cuarta imagen. ¿Qué representa Perseo? Ese iniciado que se aventura, que se adentra de sí mismo, como decíamos la vez pasada, a subir esa montaña interior, descubrir cuáles son los defectos que provocan su infelicidad, que lo alejan del amor, que lo alejan de Dios, de esa chispa divinal que vive dentro, y aniquilarlos, cortarlos de raíz, es decir, cortarles la cabeza a esos 7 pecados capitales. Eso es lo que representa la imagen de Perseo cortándole la cabeza a la medusa, esa cabeza que tiene muchas serpientes. Aquí vemos en la cultura indostán también,
en la cultura egipcia, ¿sí? También tenemos ahí la imagen, no sé exactamente qué es, no sé si es no es el arcángel Miguel, pero es un arcángel que está ahí con una lanza matando al dragón, ¿verdad? Entonces también vemos la imagen de San Miguel, precisamente, que también vemos que está con su espada, pues aniquilando al yo. Entonces, para aniquilar al yo necesitamos, pues, primero que nada, observar nuestros defectos. ¿Cuáles son los defectos que más nos atormentan en el día a día? ¿Cuáles son los que más salen? ¿Cuáles son los que salen menos? Los que nos controlan menos. Se necesita pues aceptarlo, aceptar que tenemos ese defecto, no lo debemos negar, porque si lo queremos erradicar de nuestra vida para que no nos haga sufrir, pues debemos de aceptarlo. Ajá. No justificar nuestros actos, no decir, oye, ¿por qué le pegaste a tu esposa? No, lo que pasa es que como no me hizo bien la comida, pues por eso le pegué. Eso es justificar un acto que no tiene justificación, por poner un ejemplo. Ajá. ¿Por qué le quemaste las manos al niño? No, pues es que hizo esto, no, pues eso que hizo no justifica, pero eso es lo que hacemos, lo que hace Dios, se lava las manos, se justifica siempre de lo que hace. Ajá. Debemos pues aceptarlo y no debemos condenarlo, simplemente debemos llevarlo a la comprensión que aquí se las vamos a enseñar en algún momento. ¿Cómo comprender al yo? Una vez comprendido se puede dar paso a eliminarlo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. Me gustaría saber si tienen algún comentario o alguna pregunta. ¿Está todo bien? Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, pues nos vemos en la próxima conferencia. Yo les aviso qué día para que veamos el tema de la personalidad. Que pasen buena tarde.